Bueno, buenos días, gracias por la presencia. En el día de hoy nos honra la visita del profesor doctor Leonel Brioso. Nos encontramos en el marco de unas jornadas de taller de humanización en la maternidad del Hospital Regional Salto. Y obviamente que esto nosotros seguimos trabajando en perfeccionar y en la calidad de los procesos asistenciales que se encuentran dentro de nuestra maternidad. Y bueno, un poco dejarlo con él para conversar acerca de esto y de algunas noticias que también influyen en el ámbito universitario de nuestro Hospital Regional Salto. Muchas gracias. Bueno, buenos días para todos. Es un gusto estar aquí nuevamente en mi calidad de integrante de la Facultad de Medicina. Les aclaro que esto no tengo nada que ver con el Poder Ejecutivo. Yo soy profesor titular de la Clínica Ginecológica A de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República y hemos realizado un convenio estratégico de colaboración mutua con el Hospital Regional de Salto, de ACE. Nosotros como clínica estamos trabajando en todo el interior del país, tanto con ACE como con FEMI. En Salto desarrollamos un acuerdo estratégico con el Hospital Regional de ACE y les quiero anunciar que desde el año que viene vamos a comenzar la formación de especialistas acá en el Hospital Regional de Salto, lo cual es una gran noticia, muy desafiante para nosotros como Facultad de Medicina y también para el hospital, que esperemos contribuya a la mejora de los cuidados de la mujer en todos los aspectos que tienen que ver con su vida y su salud, ¿verdad? ¿De qué especialistas hablamos? De ginecología estoy hablando. De ginecología, que van a depender de la clínica que yo dirijo. En materia de interrupción voluntaria del embarazo, que usted fue uno de los iniciadores, ¿cómo evalúa a esta altura de la ley? ¿Cómo va marchando? Bueno, la evaluación general es muy buena. Yo ya no formo parte del gobierno, pero sigo estando muy vinculado con todo este tema que tiene que ver con, ni más ni menos, con la humanización de la atención del cuidado de la mujer en todas las etapas de su vida. Hoy vamos a tener una instancia aquí en el hospital que es con respecto a la humanización en el proceso del nacimiento, pero nosotros siempre planteamos que hay que humanizar la atención en cualquier etapa de la vida de la mujer, y así como tenemos que acompañarla cuando está dando a luz, que es un momento de gran felicidad, si esa mujer decide por cualquier motivo no continuar el embarazo, también los cuidados tienen que ser humanos, adecuados en calidad y adecuados en capacidad técnica por parte de los profesionales de la salud, en particular de los ginecólogos. La evaluación de la implementación de la ley es excelente, diría yo. En primer lugar, porque se demostró cómo ha disminuido la mortalidad materna. Uruguay hoy es el segundo país en todas las Américas con menor mortalidad materna, solamente aventajado por Canadá. O sea, está Canadá, Uruguay, luego está Chile, luego está Estados Unidos, luego está Cuba, todo el resto de los países. Pero Uruguay está muy a la delantera y eso en gran medida se lo debemos a las políticas que hemos llevado con respecto a la interrupción del embarazo. Primero, con el modelo de reducción de riesgo y daño, cuando aún en la ilegalidad planteamos asesorar a las pacientes para que lo hicieran con menor riesgo si lo iban a hacer, y luego con la despenalización. O sea que ese punto es el punto neurálgico. Planteamos que iba a pasar y pasó. Y lo segundo es que estamos muy conformes, es por la tasa muy baja de interrupciones de embarazo que tenemos, ya que, como siempre dijimos, la estrategia de despenalización, y hoy vamos a dar una conferencia de tarde con respecto a eso, para que haya menos abortos hay que despenalizar el aborto. Es totalmente mentira lo que se plantea, que cuando se legaliza el aborto aumenta el número. Eso es una mentira. ¿Quedó demostrado ya? Está demostrado en el mundo y con la experiencia de nuestro país también. El problema es que hace muy poco en nuestro país, ¿verdad? Hace solamente del 2012, son apenas 5 años, pero tenemos una tasa de aborto cada 100.000 mujeres entre 15 y 44 años, comparable con los países nórdicos y de Europa Occidental, que son las más bajas del mundo. Y eso se debe a 3 cosas. A la educación en salud sexual y reproductiva, que se debe hacer a niñas y niños y adolescentes desde la más tierna infancia, a los métodos anticonceptivos universales que estén disponibles como política pública para toda la población, y a la despenalización del aborto. Los países que logramos poner las 3 patas, disminuimos la muerte materna, disminuimos el aborto y, también es muy importante decirlo, disminuimos la mortalidad infantil. Porque cuando la madre muere, aumenta la mortalidad de los otros niños que tiene a su cargo. Eso está también totalmente demostrado. O sea, si usted está en contra del aborto, usted
usted está en contra de la mortalidad materna y está en contra de la mortalidad infantil, la única estrategia válida es educación, anticoncepción y despenalización del aborto. No, el parámetro para ver que bajó la cantidad de abortos es, digamos, lo oficial, ¿no? Este trabajo que se está haciendo. Ahora, eso no quita que se sigan haciendo abortos clandestinos. Eso Bueno, no es medible. Yo no puedo evaluarlo eso desde la Facultad de Medicina, no tenemos ninguna forma objetiva de hacerlo, pero sí tengo mucha participación indirectamente en todo el país, ya que tengo desde la clínica 8 centros docentes asociados en todo el país, más los centros que tenemos en Montevideo. Y le puedo decir que si sigue existiendo la práctica clandestina es absolutamente marginal, ¿verdad? Absolutamente marginal, porque el sistema, a pesar de las dificultades que se tienen y de las barreras que se han puesto, como aquí se puso una gran barrera en el año 2012 con una objeción masiva y de mi punto de vista difícil de comprender por parte de todos los ginecólogos, se puso una barrera al acceso a los servicios, pero como se solucionó en Salto, se está solucionando en todo el país y las mujeres recurren en general a un sistema nacional integrado de salud, tanto público como privado, que asegura sus derechos y que las mujeres confían en general. En cuanto a la objeción de conciencia, dice usted. Exacto. Sobre ese punto puntualmente dijo que todavía se está solucionando. ¿Existen centros en los cuales la mujer no puede acceder por ese problema? No conozco centros departamentales o regionales, conozco sí pequeñas localidades donde a veces hay 1 o 2 ginecólogos y ese ginecólogo o pareja de ginecólogos hacen los dos objeción de conciencia y bueno, en ese lugar no se puede dar. Pero no conozco centros departamentales que estén planteando esto. Creo que es bastante positiva la respuesta general de los ginecólogos en todo el país y que ha primado un claro compromiso de conciencia de los colegas para con las decisiones de las pacientes, que significa ni más ni menos que lo que para nosotros es la condición ética imprescindible de todo médico, que es poner los intereses de los pacientes por encima de los nuestros propios. Aunque no se esté de acuerdo, ayudar siempre al paciente. Si el paciente tiene una resolución tomada, creemos que es lo más importante éticamente. ¿Qué porcentaje hay de objeción de conciencia? No le podría decir, ese dato tendría que preguntarlo a la autoridad ministerial. ¿En Salto cuál es la realidad en cuanto a los ginecólogos? Tampoco lo sé, porque, no tengo por qué saberlo, porque yo vengo de la Facultad de Medicina, sé sí que funcionan no, porque tengo que hacer un seguimiento igual del tema. Sí, pero sé que funcionan los servicios de salud sexual y reproductiva con normalidad y no se han tenido mayores problemas desde eso. Porque había al principio había cero. Nuestra cátedra, la Clínica Ginecológica A, este tema es un tema central para la Facultad de Medicina y seguiremos trabajando en Salto, como estamos trabajando en Paysandú, en Rivera, en Rocha, en Canelones, en San José, ¿verdad? En todos los lugares donde tenemos centros de la clínica trabajando. ¿Qué porcentaje de mujeres que se presentan a hacerse el aborto, la interrupción voluntaria, finalmente llegan al aborto? Bueno, nosotros teníamos las cifras hasta el año 2014-2015, en el cual una mayoría de las mujeres se realiza finalmente el aborto, pero hay un porcentaje no despreciable que andaba en el entorno del 10% que reveían la situación con la consulta. Es decir, que la consulta de interrupción voluntaria del embarazo, como dijimos, no solamente no promueve el aumento de los abortos, cosa que ya está descartada, sino que en las propias pacientes que consultan, muchas veces con la información, cambian la opinión, ¿verdad? Hay casos que han dicho que no les dan los tiempos tampoco. También los tiempos burocráticos, digamos, del proceso. También es cierto. La ley está planteada en términos concretos por el legislativo. Lo que se hizo desde el punto de vista del Ejecutivo en aquel momento fue reglamentarla y lo que hacemos hoy, los profesionales de salud, es implementarla, ¿verdad? Entre los motivos principales que la gente, las mujeres proponen para hacer la interrupción, ¿cuáles predominan? Bueno, a nivel nacional me imagino que seguirán predominando, no lo sé actualmente porque no tengo los datos concretos de ahora, pero los dos que eran mayormente argumentos eran, por un lado, la situación económica, que no le hacía enfrentar adecuadamente la crianza de un nuevo hijo eventualmente, y los motivos que tienen que ver con que no entraba ese embarazo en el proyecto de vida que tenía la mujer en ese momento. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el derecho a la paternidad? Hubo un caso hace un tiempo que llevó a un litigio judicial justamente donde el padre reclamaba ese derecho a la paternidad.
¿Qué pasa frente al derecho de la mujer sobre su cuerpo? ¿Queda relegado el derecho del hombre a la paternidad en ese caso? ¿No se contempló en su momento? Claramente es un tema que ya se planteó el problema y judicialmente está resuelto y éticamente siempre estuvo planteado. Y el asunto es que no hay nada para hacer por encima de una mujer que decide la interrupción del embarazo. Porque la sola hipótesis de obligar a una mujer a continuar un embarazo sin que ella quiera implica ni más ni menos que la violación más flagrante de sus derechos humanos, que es un trato cruel, inhumano, degradante, es una tortura eventualmente. Por lo tanto, todo aquello que se planteó con la experiencia en la ciudad de Mercedes claramente dio pie a una jurisprudencia en este respecto y se resolvió, como no iba a ser de otra manera, a favor del derecho de la mujer, ¿verdad? Y sí, claramente, en el sentido de que el embarazo transcurre en el cuerpo de la mujer, mal que nos pese porque somos hombres, pero es un tema que concierne principalmente a la mujer, a su salud, a su vida y a su decisión consciente. Usted hablaba de la educación sexual hoy, ¿no? ¿Qué opina a propósito de esta polémica que se ha generado? Bueno, yo no leí el manual, no puedo darle una idea concreta del manual que se planteó. Lo que sí le digo fehacientemente es que prácticamente es una verdad científica que la educación en salud sexual y reproductiva lo que hace es mejorar la capacidad de las decisiones conscientes de los jóvenes, de los adolescentes y de los adultos. Cuanto más precozmente se establecen normas y criterios educativos en los niños y niñas con respecto a la educación sexual, es más placentera y más responsable el ejercicio de la sexualidad y con menores riesgos. Por lo tanto, y a priori, siempre voy a estar de acuerdo con cualquier medida que promueva la educación sexual, en donde hay una clara obligación del Estado de involucrarse. Con esto no estoy negando los derechos que tienen las familias a la educación sexual, pero sí digo que es un derecho humano universal que el Estado debe garantizar, ¿verdad? Y que todos los ciudadanos del país deben tener un acceso igualitario, el mismo nivel de educación en salud sexual y reproductiva, y posteriormente cada familia, con sus valores, con sus principios, con su religión eventualmente, planteará lo que crea conveniente, ¿verdad? Pero el Estado tiene que hacerse cargo y por lo tanto creo que es un gran avance contar con un instrumento educativo que de alguna manera sistematice todo lo que tiene que ver con la educación en salud sexual y reproductiva. Lo vemos en la práctica clínica diaria, ¿verdad? En el consultorio, cuando vemos adolescentes embarazadas, ¿verdad? Porque no conocen el más mínimo funcionamiento de un método anticonceptivo o no sabían que eventualmente podían quedar embarazadas con una primera relación sexual. Lo vemos diariamente y queremos evitar eso. Si queremos disminuir el número de abortos, como dije, tenemos que disminuir el número de embarazos no deseados y para hacerlo tenemos que mejorar la educación y el acceso a anticonceptivos. Todo esto, el parto humanizado, la interrupción voluntaria del embarazo y bueno, y estas especialidades que se van a dar acá, suponemos que también para el ginecólogo hay otros temas en su carrera ahora. Todo esto tiene que ver, hay un cambio muy grande, ¿no? Sí, sí. La ginecología y la obstetricia es una especialidad que ha tenido una brutal expansión en los últimos 15 años. Va desde el tratamiento del cáncer ginecológico, donde hay avances impresionantes, donde estamos tratando como país de llegar a los mejores estándares, pasando por todas las patologías que tienen que ver con el piso pélvico de la mujer, la incontinencia urinaria, realidades muy frecuentes que se ven, todo lo que hay que se puede hacer en el diagnóstico prenatal antes del nacimiento, ¿verdad? Y el control durante el embarazo, en donde está muy claro hoy por hoy que el grueso del partido se juega en los primeros 3 meses y en el control que se hace con una ecografía y un método de screening que se hace en el primer trimestre a las 12 semanas. Y esto lo digo, me parece fundamental en los medios de prensa, para que todas las mujeres que están embarazadas y que están viendo este programa o escuchándolo, sepan que a las 12 semanas hay un estudio muy importante que se llama ecografía de la translucencia nucal, que es una ecografía especial que mide la nuca del embrión, y además un estudio de sangre que se manda al BPS, al Banco de Previsión Social de Montevideo, y se hace gratuito a todas las mujeres. Con eso se puede saber no solamente la posibilidad de malformaciones o problemas, sino predecir muchas de las enfermedades que se pueden dar en el embarazo. Cardiovasculares. Por ejemplo. Entonces es muy importante
ese tipo de control durante el embarazo. Después está todo lo que tiene que ver con la nueva tecnología aplicada a la ginecología, la laparoscopía, el acceso fundamentalmente, y lo tenemos aquí en Salto porque sé que hay clínicas, a la fertilización asistida, que es otro de los grandes derechos que se promulgó durante el gobierno anterior, con el derecho al intento de quedar embarazada, y bueno, muchísimas facetas más de la especialidad, y en ese contexto hay un punto que es el que sería el denominador común de toda la práctica nuestra, que es mejorar el trato humano y la calidad técnica que tenemos hacia nuestras pacientes, en cualquier instancia, en cualquier peripecia vital, y por lo tanto estamos muy contentos de estar aquí hablando de estos dos grandes bloques, ¿no? El tema del nacimiento y el tema de la interrupción voluntaria del embarazo. Justamente el tema del aborto y la educación llevó a la institución, a la separación de cargo, mejor dicho, de una directora de una institución educativa en Salto. ¿Siguió el caso más o menos o para tener una opinión suya al respecto? Lo seguí por la prensa y tuve acceso, bueno, a lo que en la prensa se mostró, de la información que allí se daba. Como defensor del Estado laico y como integrante de la Universidad de la República, realmente creo que cualquier tipo de actividad que viole la laicidad es un problema grave para nuestra misma concepción de la República, ¿verdad? Y por lo tanto creo que tiene que ser controlada ese tipo de actividades que son muy loables y muy respetables si se dan en el ambiente religioso de que forman parte, pero no en centros educativos públicos, ¿verdad? En donde lo fundamental, desde el punto de vista de la visión bareliana de la laicidad, es el respeto a las concepciones, a las diferentes concepciones, pero fundamentalmente en el marco de las evidencias que hay para decir las cosas que se planteen, ¿verdad? Yo retomo un segundito la primera noticia que dio, ¿no? de la universidad aquí. ¿Cómo se va a implementar? ¿Ya está más o menos formado, estructurado? Está estructurado, ya tenemos docentes a cargo en el Hospital Regional de Salto que dependen directamente de nuestra clínica, ¿verdad? O sea que la clínica está presente a través de los miembros de la clínica en el hospital para la formación. Ya tenemos estudiantes de pregrado, o sea, estudiantes que están haciendo la carrera, que están cursando la especialidad en Salto, en el eje Salto-Paysandú, pero en Salto en particular, y desde el año que viene se va a llamar, en los cargos a las residencias, se va a llamar un cargo que va a ser disputado para Salto, o sea que va a venir a Salto a hacer su formación ginecológica integral, tutoriado por los docentes nuestros y bajo la responsabilidad de la clínica. Así que de carácter de residencia de nuevo. Exactamente. ¿Con qué capacidad, con qué cupo, digamos? Bueno, empezamos con uno. Ajá. Empezamos con uno, vamos a ir evaluando la experiencia muy cercanamente, más cercano que la distancia geográfica que tenemos, porque además tenemos métodos electrónicos con los cuales funcionamos muy bien, con teleconferencias, con tutorías a distancia, y bueno, vamos a estar viniendo muy seguido por aquí para ver cómo va evolucionando esta experiencia. Nosotros somos convencidos de que hay que descentralizar la educación pública, hay que descentralizar a la Universidad de la República, y en ese sentido, bajo ese precepto, estamos haciendo el máximo esfuerzo porque todos nuestros docentes tengan también cargos genuinos dentro de la clínica en el interior del país, cargos que sean por concurso dentro de la universidad y que permitan la formación de recursos y la descentralización. Yo quisiera aprovechar, ya que lo tenemos al director, como hizo uno nos comentó que no tenía datos precisos de la actualidad. En Salto, puntualmente en el hospital, el tema del aborto, si tiene algún tipo de cifras que manejen, cómo se trata el tema más puntualmente. En particular, la interrupción voluntaria del embarazo, como así se denomina, la gran mayoría de los pasos se realizan en las policlínicas periféricas, dependientes de la red de atención primaria. Por lo cual los datos precisos se encuentran ahí. Nosotros sí monitoreamos desde lo que es la ginecología, no contamos específicamente, lo que sí aseguramos de que los profesionales se está realizando y se trata de cumplir al máximo posible con los tiempos necesarios para que sucedan dentro de los plazos necesarios. Eso es lo que se va realizando y en ese caso es la dirección del primer nivel de atención quien se encarga. ¿Qué implica este convenio con la universidad? Porque era uno de los objetivos, de que, por lo menos cuando al poco tiempo que se asumió en la dirección, ¿no? Sí, cuando nosotros comenzábamos esta gestión, una de las principales
ejes que queríamos poder resaltar, y sobre todo en el Hospital Regional Salto, que sea un hospital universitario. Eso para nosotros, recalcar, es importantísimo. Ya estamos celebrando entonces este convenio en la formación de residentes en ginecología, pero recordar también que ya estamos formando residentes en cirugía, en CTI pediátrico, en neonatólogos, en médicos de familia, en algunos profesionales no médicos también, por lo cual el pregrado de medicina, hoy por hoy los médicos se forman aquí, y eso es muy importante recalcar, que desde una ciudad que se encuentra a más de 500 kilómetros de distancia de la capital se puede lograr. Los medios tecnológicos, como así lo decía el profesor, son importantísimos, las videoconferencias, y acabamos de adquirir ahora dos lámparas cialíticas para el blog, que van conectadas con cámaras con filmación HD para poder realizar la filmación en tiempo real de esas operaciones y poder ser transmitidas no solo dentro del hospital, sino también hacia Montevideo o hacia cualquier parte del mundo en donde la conexión lo permita. ¿Esta situación hace que el hospital esté, digamos, en otro contexto también para pedir recursos del Estado, para recibir recursos del Estado? Bueno, sin duda esto nos posiciona en un lugar en el cual nosotros, mediante y demostrando la gestión que llevamos, podemos pararnos frente a las autoridades y sí gestionar créditos que nos puedan conllevar a mayores inversiones dentro de nuestro hospital. Nosotros hemos hablado de que nuestro hospital es un hospital centenario, que la estructura edilicia muchas veces no es la que nosotros quisiéramos, y estamos trabajando, y mediante todo este tipo de trabajo obviamente podemos llegar a adquirir financiamiento para continuar trabajando en la mejora de los procesos asistenciales de nuestro hospital. Muchísimas gracias.